Quiero mirar dos ejemplos que a veces causan problemas para los estudiantes. Aquí tenemos f de x igual sino a la 4x. Y aquí tenemos la función f de x es igual a sin e por a la 4t. Estas son dos funciones totalmente diferentes con derivados totalmente diferentes. Creo que es un poco más obvio cuando hay paréntesis aquí. Pero a veces algunos libros de texto dejan la paréntesis, lo que puede hacer aún más difícil distinguir entre estas dos funciones. Vamos adelante y mira esta primera función aquí, f de x igual sino a la cuarta x. Lo primero que necesitamos reconocer aquí es que esto es lo mismo que sin x levantado a la cuarta potencia. Tenemos una función compuesta y por tanto tendremos que aplicar la regla de cadena. Así que en estos tipos de problemas, lo más importante es identificar la función interna, y dejar la función interna igual u. Así que para esta función, sin x será igual a u, y grabemos eso aquí. Lo que significa que ahora podemos reescribir la función en términos de u a su al 4to. Ahora podemos aplicar la regla de potencia extendida, que tiene la regla de cadena construida para determinar f' de x. Así que f' de x será igual al derivado de respetos a u times u prime. So nx u al n, 1 sería el derivado de la función exterior, y u prime sería el derivado de la función interna. Así teníamos 4u hasta la tercera veces u prime como nuestro derivado. Pero queremos nuestro derivado en términos de x, así que sustituiremos sin x para u, y debemos determinar u prime. Bien, u prime sería el derivado del sin x, que es cosine x. Tenemos f' de x es igual a 4 por sin x al 3 grados. Y luego u prime es igual a cosine por. Vamos adelante y escriba este más tiempo. Tenemos f' of x igual tenemos 4 sin a de ser x cosine x. Podemos expresar este derivado de una forma diferente utilizando la identidad de doble ángulo para el sino, pero vamos a continuar y lo dejaremos en este formulario para este ejemplo. Ahora, dado, vamos adelante y compara esto con el sino derivado de x al 4to. Esta es una función compuesta. Entonces, la función interna aquí sería x a la 4t. Entonces, si dejamos u, x al 4to, podemos reescribir la función dada en términos de u como solo sin u, y ahora para determinar f' of x, aplicaremos la función derivada para sin u que incluye la regla de cadena como veremos aquí. Así tenemos el derivado del sin u con respecto a u, que será cosine x u prime. Tenemos el derivado de la función exterior veces la derivada de la función interna. Así que avise cómo tendrá que determinar u prime. Bueno, u prime sería 4x a la tercera. Así que ahora reescribiremos nuestra función derivada en términos de x en lugar de u, así que un prime de x será igual al cosine u, pero u es x al 4 grados y u prime es 4x cubado. Vamos adelante y volvamos a ajustar estos términos. Escribemos como 4x cosine cubado x al 4to. Así que es importante que podemos distinguir entre las dos funciones diferentes dadas en este video. Espero que encontraron estos ejemplos útiles.